Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Este es el seminario teológico en Maranatha, en Misión Mundial Maranatha, acá en la ciudad de Bellflower, California, una de las ciudades del área de Los Ángeles. Y este es el libro que utilizamos en el curso. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada del libro. Esta es la parte de atrás del libro. Este es el gruesor del libro. Y aquí están los 3 años de clase que vamos a dar. El curso se divide en años anuales, en otras palabras. Se gradúan del primer año. Si quieren seguir en el curso, entran al segundo año, se gradúan. Y así sucesivamente los 3 años. Y todo el material está aquí. Usted no va a necesitar más ningún libro, aunque les recomiendo que compre otros también. Pero este tiene todo lo que vamos a utilizar todas las clases, incluyendo la de hoy. Hoy nos toca la página 155 y ya dimos parte de esta clase, ya dimos parte de ella. El libro lo pueden adquirir en Amazon o eBay, en cualquier parte del mundo. En Amazon o eBay. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta. Muy bien. Estamos en la página 155 y vamos a empezar en Números Romanos 7. Números Romanos 7. Le voy a dar un pincelazo muy breve a lo que estudiamos ya la clase pasada. Y continuamos en números de la mitad de la clase hacia abajo en la hoja. Estén listos con qué anotar, porque les voy a dar datos a través de la clase, a través de diferentes datos que no tienen, que ustedes se van a fijar que cuando lean no tienen ese dato. Entonces lo anotan, si gusta hacerlo, creo que les va a ayudar. Por ejemplo, si Dios nos ayuda, al final, la última parte de la clase, vamos a ver algo que ustedes no tienen anotado. Lo pueden anotar en la misma hoja, tienen un espacio abajo. Si se fijan, la página 155, después del número Romanos 9, tienen un espacio en blanco abajo. Ahí lo tengo yo anotado y vamos a ver por qué sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué sabemos? Por el impacto y transformación que hace en las vidas, por el cumplimiento de las profecías y de la palabra de Dios, y por el milagro de conservación, cómo Dios conservó este libro con tantas persecuciones, tantas veces que lo quemaron, tantas veces que mataron a los que trataron de traducirlo a otros idiomas, y Dios conservó este libro. Eso no lo tienen, pero lo pueden escribir al final o en otra hoja, como ustedes quieran. Muy bien, empezamos. En las clases pasadas, un repaso, nos enfocamos en lo que es la palabra inspiración. Y la palabra inspirado o inspirada, la palabra de Dios, está en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leerlo porque es un versículo muy importante. Yo sé que lo leímos y lo explicamos muy bien en la clase pasada. No voy a hacer eso hoy. Simplemente quiero que lo lean para que tenga sentido lo que voy a brevemente enseñar acerca del término de lo que es inspirada. Muy bien. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así la Biblia: toda escritura, como pueden ver, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y le hicimos una hermenéutica, un estudio a la palabra inspirada, que aparece en este versículo bíblico, y vimos la palabra griega, la palabra hebrea, de lo que significa inspirada. Y la palabra griega, que es la original que está aquí, aquí nosotros estamos leyendo inspirado en castellano, pero si lo leyéramos en el griego original,
esa misma palabra es la palabra Theos Nestus, una palabra compuesta de Theo, Dios, y Nestus, respiro, aliento de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un Theos Nestus, es un respiro de Dios, algo que sale de las mismas entrañas de Dios. Así que recuérdense, hablamos de que conectamos esto con lo que pasó en Génesis capítulo 2 versículo 7, donde Dios creó al hombre del polvo de la tierra y respiró en su nariz, en sus fosas nasales, la palabra en inglés nostrils, respiró en su nariz aliento de vida. Y hay una conexión con todo esto. Fíjense que en Pentecostés, cuando la iglesia va a ser llena del Espíritu Santo, el aliento de Dios va a entrar en ellos. La Biblia dice que la casa donde estaban reunidos hubo un viento recio. Un viento recio. Así que la palabra viento también tiene que ver con la palabra original en griego. La palabra original en griego. Y es muy importante entender esto, que estos hombres recibieron las entrañas, los sentimientos, el respirar de Dios. Qué curioso que cuando una persona se ahoga o cuando una persona tiene un ataque al corazón, etc., hay un método que se me olvidó el título, alguno de ustedes me podrá ayudar, donde a la persona se le abre la boca y ¿cómo se llama? CPR. CPR, y en español CPR. ¿Cómo? Primeros auxilios. Primeros auxilios. Entonces, qué curioso que cuando una persona, si no se le hace esto, en algunos casos la persona muere. Sin embargo, cuando se le hace eso y otra persona le respira su aliento, le salva la vida. Y hay millones de casos de eso, ¿no? Que se le ha salvado la vida cuando se le ha hecho un CPR, o como dijimos en español. Y qué curioso que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Y esta palabra es la que nos da vida espiritual. Porque antes de recibir a Cristo teníamos más bien existencia. Pero una vez que aceptamos al Señor tenemos vida. Porque Dios es la vida. Bueno, muy bien. No quiero abundar mucho ahí porque estuvimos 1 hora y media hablando de eso. La otra palabra griego que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. 2 de Pedro. Y estos textos son clave con relación a la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí aparece la palabra otra vez. Inspirado por el Espíritu Santo. Así que vemos aquí la palabra inspiración o inspirado que aparece otra vez, pero aquí ya no es la palabra Theos Nestus, sino es la palabra Fero. Y eso ustedes lo tienen en sus notas. Los que tienen el libro que nos estén viendo, pues lo tienen todo en sus notas. Fero. Y Fero significa llevar. Llevar. Y esto es muy importante, porque una cosa es usted soplar y otra cosa es usted soplarle a alguien en la cara. Vaya que la palabra Fero lo hace individual, lo hace personal. ¿Y qué nos enseña eso? Que Dios escogió a personas específicas. No tiró su Theos Nestus, su aliento de vida, con relación a escribir la palabra a cualquiera, sino en el caso del libro que tenemos, a 40 personas. 40 personas que vivieron un espacio de 1500 años. En otras palabras,
de Éxodo 20, donde Moisés sube al monte y recibe los 10 mandamientos y escribe. Entonces Moisés también escribe lo que le habían transmitido sus ancestros, porque Moisés no estaba ahí cuando Adán y Eva pecaron. Moisés no estaba ahí cuando Caín mató a Abel. Moisés no estaba ahí cuando vino el diluvio, ni cuando Abraham fue llamado, ni cuando Jacob compró la primogenitura de Saúl, ni cuando Isaac hizo los pozos. Todas esas historias del libro Génesis, cuando los hermanos vinieron a José, Moisés no estaba ahí en nada de eso. Entonces, ¿cómo pudo escribir todo eso? Bueno, porque se lo transmitieron oralmente y por revelación del Espíritu Santo. Porque es maravilloso que un libro tan largo como el libro de Génesis, que lo escribe Moisés, y lo escribe en detalle. Y José dijo esto, y sus hermanos pensaban así, y meditaron en su cabeza, y la zarza dijo esto, Dios habló a través de la zarza y dijo esto, y Moisés le contestó aquello. ¿Cómo recordarse tanto detalle? ¿Ves? Ahí estuvo el Theos Nestus, ahí estuvo la inspiración de Dios, el aliento de Dios sobre la persona. Es como, por ejemplo, hasta cierto punto tú recibes un Theos Nestus, un aliento de Dios, un fero. Estás leyendo la Biblia y lees un versículo y dices, wow, mira lo que dice aquí. Y después tú dices, pero si lo he leído como 50 veces y nunca había visto eso. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un Theos Nestus. Dios respiró sobre ti su sabiduría, su presencia, su sentimiento. ¿Pudiste captar el sentimiento de ese versículo en ese momento? Porque recibiste el sentir de Dios directamente a ti. Así que vemos aquí que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, la palabra ahí inspirado, los profetas de Dios fueron inspirados. La palabra es fero, que significa Dios le dio su aliento, pero se lo llevó a estas 40 diferentes personas y tomó un tiempo de 1500 años. Fíjense qué tiempo se tomó Dios. Claro, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, pero con relación al tiempo humano, fíjense cómo Dios tuvo la paciencia para tomarse el tiempo en diferentes etapas, diferentes edades, en diferentes lenguajes, cosas tremendas que hizo el Señor. Muy bien, entonces eso estudiamos en las clases. Ahora nos vamos a Números Romanos 8, donde dice diferentes métodos que Dios utilizó para que recibiéramos las Escrituras. Y aquí hay 10 diferentes métodos, hay más, pero los más que resaltan en la Biblia son estos 10. Se los voy a leer así nada más, sin explicarlo. ¿Ok? Dios habló audiblemente a su pueblo. Y eso que Dios habló audiblemente a su pueblo se convirtió en la Escritura. Después Moisés lo escribió. Dios lo escribió. Hubieron tablas que Dios mismo las escribió. Luego allá en el libro de Daniel, si usted se recuerda, como un rey desobediente y de repente se apareció una mano. La mano de Dios que escribió en la pared. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Levante la mano lo que escribió en la pared. Ah, y usted se recuerda de las palabras, muy bien. Te hemos examinado y te hemos encontrado corto. Así es la traducción de esas palabras, más o menos. Entonces, ese fue otro método. Dictado, donde Dios le dictó a Moisés no solamente los 10 mandamientos, sino 5 libros que hay en la Biblia. Dios le dictó. Otro método es memoria, lo que había vivido, lo que había visto,
lo que habían vivido y habían visto estos hombres y lo transmitieron, memoria y tradición oral. Otro método, sueños. Estoy yendo en la lista que tenemos ahí delante, sueños. Por ejemplo, cuando Jacob vio una escalera, fue una visión y un sueño, una escalera que llegaba hasta el cielo. Y esa visión en un sueño se convirtió en Génesis 28, en palabra de Dios, en lo que tenemos escrito ahí. Muy bien, revelación en el Espíritu. Cosas que el mismo Espíritu Santo le revelaba al corazón del profeta. Luego visiones, cosas que ellos mismos vieron. Profecías. Jeremías que se paraba y decía, así dice Jehová. Y lo que él expresó ahí se escribió y se convirtió, llegó a ser la palabra de Dios. Lo tenemos en el libro de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, etc. Luego, acuerdo de los apóstoles. Lo vemos en Hechos 15, donde se reúnen los apóstoles a considerar la situación de los gentiles, si tenían que guardar toda la ley, etc. Y llegaron a un acuerdo y eso se convirtió en la palabra de Dios. Luego, investigaciones cuidadosas. Lucas dice que él investigó cuidadosamente investigó las cosas que le habían contado, porque Lucas no caminó con Cristo. Lucas se convirtió con el ministerio del apóstol Pablo y luego conoció en varias ocasiones a diferentes apóstoles y luego vemos en su evangelio que él fue a buscar a estas personas que estaban vivas. Estas personas que estaban vivas fue y las entrevistó y se convirtió eso en el libro de Lucas. Así que ahí usted tiene 10 métodos en la escritura. Los vamos ahora a buscar, los vamos a leer lo más que podamos, a ver si el tiempo no lo permite, y luego otras cosas que tenemos aquí en la clase. Muy bien, empezamos audiblemente, nos vamos al libro de Éxodos, capítulo 20. Muy interesante esto porque mire lo que es el Theos Nestus y la revelación y el Fero y todo esto. Por muchos años, yo pensaba que los 10 mandamientos, Moisés subió al monte, Dios se los dijo a él, en las primeras tablas las escribió Dios, las primeras que se rompieron, las segundas tablas las escribió Moisés. Entonces Moisés baja del monte y le dice al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Esto es lo que Dios me ha dicho, pero eso no fue lo que pasó. Y déjame decirle que a mí me tomó, yo caí en cuenta en eso hará 15 años atrás. Tome en consideración que llevo 50 años estudiando las escrituras. Mi visión. Lo mismo me pasó con el texto de Génesis 2:7, donde dice, y Jehová Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. De eso me enteré yo hará 3 años cuando más. Porque la visión que yo tenía era otra. Yo pensaba que Dios había tomado barro, así como un alfarero, porque lo conectaba a Jeremías 18, a la parábola del alfarero, y esta era la visión que yo tenía por casi 40 y pico de años. Cuando predicaba, así lo explicaba. ¿Ve? Y Dios cogió barro, hizo una cabecita, hizo un cuerpo, hizo unas manitos, cogió barro y ahí estaba el cuerpo. Pero claro, como una obra de arte, precioso, Adán, pero muerto. Y una figura ahí. Así lo tuve yo por 40 y pico de años. Hasta que hace 3 años. ¿Y cuántas veces había leído Génesis 2:7? Dios mío. Y hasta lo decía. Y Dios hizo del polvo de la tierra. Pero la visión de la creación que yo tenía era esa. Era esa. Y cuando leí polvo, dije, ¿polvo? Caí en cuenta. Me iluminé. Un Theos Nestus. Dios me sopló y me dijo, estado equivocado 40 y pico de años. Yo no agarré bolitas de
de barro, hice una cabecita y le puse orejita y le puse una nariz. No me gusta esa, se la voy a poner así. Le hice una ñata, una afilada. No, así, no. Dios no hizo eso. Dios hizo así. O Dios hizo así. Y entonces caí en cuenta y dije, Dios mío, ahora sí está claro esto. Y yo creo que se los he explicado a ustedes, que nadie ha vendido polvo jamás. El hombre ha vendido todo. Todo se vende. Hasta el esperma masculino se vende. Todo se vende. El pelo. Todo se vende. Todo se vende. Los huesos, todo se vende. Todo se vende. Pero nadie ha podido vender polvo. Porque no vale nada. No vale nada. Y ese es precisamente el mensaje de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Entonces, con esto de la revelación de Dios, Dios fijó su escritura, le dio a estos hombres especiales este teosnesto, este esfero, este soplo divino, esta elección sobre ellos. Pero nosotros también recibimos un teosnesto. Para entender, no para tú crear escritura, porque ahí está la falla, ¿ves? Ahí está la falla de un José Smith, que hizo el libro de Mormones, ¿ves? Ahí está la falla de las sectas falsas que se han levantado. Dice, no, así como Dios le habló a aquello, a mí también Dios me habló y me dijo que escribiera un libro y todo esto. Ahora fíjense, cuando yo escribí este libro que ustedes utilizan, hasta cierto punto ahí hay un Theos Nestus. Dios me motivó a hacer un libro, pero ese libro tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Usted puede escribir un libro cristiano de testimonio o de cómo usted interpreta un pasaje bíblico, pero usted no puede escribir, yo tengo un teosnesto. Los marcianos vinieron, aterrizaron al patio de la casa y me dijeron que escribiera esto y que Juan capítulo 4 no fue una samaritana, era un hombre que quería ser mujer, ¿ves? Y los marcianos me dijeron esto es revelación de Dios, ¿ves? Entonces, eso usted no lo puede hacer porque está en contra de todos los principios de la palabra del Señor, ¿ves? Entonces, pero hasta cierta manera usted recibe. Cuando recibe una revelación, está recibiendo el aliento de Dios, la respiración de Dios, a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en Juan capítulo 3, en Hechos capítulo 2, en muchas partes del Antiguo Testamento, se manifiesta como aire, como viento. Bueno, así que es suficiente para eso. Sigamos, ahora vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver cómo es que Dios trajo esta escritura. Versículos 18 y 19. Dice, todo el pueblo observaba. A ver un poquitito. Déjenme buscar otros versículos más. Capítulo 19, ya que están ahí mismo. Versículo 14. Vamos a leer unos cuantos versículos para entender lo que dice en el capítulo 20, versículos 18 y 19. Estamos en el capítulo 19, versículo 14. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer, no, en otras palabras, no se entretengan en nada. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. ¿Cuánto pueblo? Todo el pueblo. Que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. ¿Dónde estaban? En el monte. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la cantidad de israelitas que salió de Egipto? ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos eso en la clase. ¿Cuántos se recuerdan? Levante la mano. ¿Cuántos se recuerdan que lo estudiamos?
No la cantidad exacta. ¿Cuántos se recuerdan que lo estudiamos aquí en clase? Y llegamos a la conclusión, con los números de la Biblia, sumamos cuidadosamente, investigamos y llegamos a la conclusión de 5 millones. Aproximadamente 5 millones. Y dice aquí la Biblia, porque quiero que ustedes tengan un panorama lo más real posible de lo que aconteció. Mire, versículo 17, y Moisés sacó del campamento a la mitad del pueblo. ¿Están leyendo conmigo? Ok, lean conmigo. Y Moisés sacó del campamento a casi todo el pueblo, al pueblo, que significa todo, ¿no? Para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Trate de hacer una visualización de eso. Alrededor del monte Sinaí están estos millones de personas. Todos están ahí. Es un culto. Es un servicio de adoración a Dios. Dios va a hablar con ellos y ellos están ahí. Muy bien. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y subió. Y Jehová dijo a Moisés, bueno, hasta ahí. Ahora nos vamos al capítulo 20, versículos 18 y 19, ¿ok? Ya tienen un panorama de lo que está aconteciendo. Truenos, rayos, terremotos, el monte sacudiéndose, la gente parada ahí. Vaya que el Señor hizo una serie de cosas audibles y visibles para llamar la atención de este pueblo. Fíjense que en Pentecostés pasó lo mismo. Dice la Biblia que hubo un estruendo, un gran estruendo, y que la gente que estaba en Jerusalén vinieron a ver el estruendo. ¿Ve? Porque el Espíritu Santo en otras ocasiones se derramó sobre las personas sin hacer ninguna bulla. Pero ahí lo hizo deliberadamente. Así que vamos a decir que ese estruendo es la trompeta de Dios llamando a su pueblo en Pentecostés. Versículo 19. Y todo el pueblo observaba. ¿Cuánto? Todo. Niños, mujeres, ancianos. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido y la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que ahora vamos a ver otro versículo, no tienen sus notas, pero anótenlo por favor, porque este versículo lo va a aclarar más todavía. Ok, Deuteronomios capítulo 4, vamos a leerlo y después explico todo este asunto con relación a que Dios habló audiblemente. Deuteronomios 4, versículos del 9 al 12, Deuteronomios 4, versículos del 9 al 12, vamos a leer estos versículos. Leemos y después explico. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 10, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb. Ahora fíjense, porque este libro se llama Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa recuento. Vaya, han pasado años y aquí Moisés le está haciendo un recuento. Le está haciendo recordar lo que ellos vieron, oyeron y les pasó cuando Dios le dio sus mandamientos.
Versículo 10, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. En otras palabras, nadie vio cómo Dios se miraba. Pero veían el fuego, veían los rayos, veían todo eso, y oyeron. ¿Qué cosa oyeron? Díganme. La voz de sus palabras. La voz de sus palabras. ¿Palabras de quién? Del Señor. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas. Así que vemos aquí que un método que esta Biblia ha llegado a ser una realidad es porque millones de personas oyeron. Así que fíjense, cuando Moisés ya desciende del monte con las segundas tablas, porque otra vez las primeras, ya vamos a ver eso más adelante las primeras quedaron rotas por la desobediencia del pueblo, y Moisés intercedió a Dios, y Dios le dio otra oportunidad, y Moisés subió al monte, y ahora escribió los 10 mandamientos, y ahora Moisés baja del monte con las tablas, los 10 mandamientos, y se los lee. Lo que él está leyendo es solo una confirmación de lo que millones oyeron. ¿Entienden? Porque esto es muy importante de que hubieron millones de personas de testigos de que los 10 mandamientos que nosotros practicamos hoy salieron de la misma boca de Dios. ¿Qué diferencia del libro de Mormón? Que José Smith, en un cuarto detrás de una cortina, puso delante del libro que le dio el ángel Moroni, que los encontró en un lugar por allá por el estado de Nueva York, en la cueva de o en el lugar que se llama Cumora o algo así, y trajo esos jeroglíficos egipcios que nadie entendía, y según él, porque nadie vio los libros, ni nadie vio los cristales que él usó, ni nadie vio nada, sino que él estaba en un cuarto encerrado porque él decía que Dios le había dicho que nadie podía verlo. Y detrás de la cortina estaba el escribano, y él tomó los cristales. Esta es la historia del libro de Mormón. Él tomaba los cristales y se los ponía arriba de los jeroglíficos, así como yo agarro la lupa cuando la letrita está muy chiquita y la pongo aquí, ustedes me ven. Bueno, él ponía los cristales y los jeroglíficos se convertían en inglés al estilo del lenguaje de la versión de King James de los años 1600. ¿Cómo la ven? Entonces, eso no es lo que pasó aquí. Porque aquí millones de personas oyeron la voz de Dios. ¿Ves? Así que esta palabra de Dios ha sido confirmada, rectificada por muchas maneras. Así que, muy interesante esto. Muy bien. Otra cita bíblica, la tienen en su nota, pero no la vamos a leer, es cuando Dios le habla a Samuel. ¿Se recuerdan? El niñito Samuel está en el templo y su mamá lo dejó ahí con el sumo sacerdote Elí, y oía la voz de Dios que le decía, Samuel. Y el niño iba corriendo, estaba Elí, y le decía, ¿por qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Y Samuel le decía, y Elí le decía, yo no te he llamado. Y cuando aconteció 3 veces, entonces Elí le dijo, Elí, que era el sumo sacerdote, le dice, cuando la vuelvas a oír, dile, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y ahí Dios habló con Samuel, y Samuel lo oyó audiblemente. Y eso que Dios habló con Samuel audiblemente está escrito en la Biblia. Llegó a convertirse en la palabra de Dios.
Así que esos son métodos que Dios utilizó. Muy bien. ¿Cuáles más? Dios escribió. El mismo Dios escribió. ¿Ok? Muy bien. Deuteronomio capítulo 9. Ya estamos aquí en el libro de Deuteronomio. Capítulo 9, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice así la escritura: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Así que cuando Moisés baja por primera vez del monte y trae estas tablas, habían pasado 40 días y ya el pueblo había oído los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos, los 2 primeros es: no tendrás Dios ajeno delante de mí. No te inclinarás a ninguna imagen para adorar. Los 2 primeros mandamientos. Ni las hagas, ni te arrodilles delante de las que otros han hecho. ¿Ok? Ni te hagas tú un Dios, ni te inventes uno, ni le des gloria a otro Dios que otro crea y que otro haya hecho. ¿Y cuánto le duró la fe al pueblo de Israel? ¿Cuánto le duró? ¿No saben? 40 años. ¿Qué tiempo estuvo Moisés en el monte? Lo acabamos de leer. 40 días. Y cuando Moisés bajó del monte, vio que había party, que había fiesta. Se habían hecho un becerro de oro y habían dicho: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y todos estaban ahí endrogándose, en orgías, en adoración, porque la adoración a los becerros incluían orgías, incluía embragamiento, drogas. ¿No se creen ustedes que estas drogas que tenemos hoy las acaban de inventar? No. Si los egipcios eran expertos en todo esto. Es más, que hay drogas que los egipcios tenían que se perdieron y todavía no las han encontrado. En cualquier momento las encuentran. ¿Ve? Entonces, hermanos míos, Moisés tomó las 2 piedras que dice la Biblia aquí que las escribió ¿quién? Dios con su dedo, y las rompió. Como ahí hay una gran tipología de que el primer pacto de la ley tiene su fin. Porque ahora Moisés tiene que subir al monte otra vez, va a estar otros 40 días, y a ver, vamos a leer el capítulo 32, de Deuteronomio, Éxodo 32, nos vamos a Éxodo 32, y estamos viendo los métodos que Dios utilizó para escribir su palabra. Aquí vemos que con el mismo dedo de Dios y la mano de Dios, Dios escribió los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículos 15 y 16. Éxodo, gracias hermanos, gracias. Éxodo 32, versículos 15 y 16 dice. Pero hay otro versículo acá muy interesante. Muy bien, vamos a leer esto. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las 2 tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado. Y las tablas eran obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios grabadas sobre las 2 tablas. Así que una confirmación de lo mismo que hemos leído. Pero quiero
quiero leer algo diferente, algo distinto, que es muy interesante. ¿Dónde está? Aquí está, capítulo 34. Ahora Moisés sube al monte. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Este es un pueblo rebelde. Yo voy a acabar con ellos y te voy a dar a ti otro pueblo, mejor que este. Y Moisés intercede. Me ven así titubeando porque me están viniendo muchas cosas de parte del Señor y tengo que filtrar a ver cuál agarro. Y Moisés intercede a Dios, le pide perdón a Dios por el pueblo, y Dios, por amor a Moisés, perdonó al pueblo. Y ahora le dice que suba otra vez al monte, y aquí estamos, en el capítulo 34, versículo 1, vamos a leer primeramente. Noten con cuidado, porque hay unos detallitos aquí que si usted no tiene cuidado con ellos, se le van. Noten. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Quién hizo las primeras tablas? Dios. ¿Quién las escribió? Dios. Pero ahora Dios le está diciendo que se alice 2 tablas de piedra como las primeras. Estoy seguro como las primeras no pudo, porque las primeras las hizo Dios. Pero lo más cercano posible, ¿verdad? Y note lo que dice, y escribiré, ¿quién va a escribir? Dios. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Usted se imagina lo que es 2 tablas que Dios mismo hizo y que 2 tablas que Dios mismo escribió y que Moisés las rompa? ¿Por qué no lo castigó? ¿Por qué cuando Dios quiso sacar agua de la peña, por primera vez Moisés tomó la vara y Dios le dice, pégala a la roca y salió agua? Y la segunda vez Dios le dice, háblale a la roca, y Moisés se enoja y le pega a la roca, y por hacer esa desobediencia, Dios no le permite entrar a la tierra. Porque Dios le dice, no me glorificaste delante del pueblo, porque Moisés estaba tan enojado que agarró la vara. Dios le dijo, háblale a la roca para que dé agua la segunda vez. Y Moisés se paró delante del pueblo y dijo, ¿osaré sacar agua de esta roca? Se le olvidó que el que sacaba el agua era Dios. Y le pegó. Y sin embargo aquí rompe estas tablas. ¿Usted se imagina que estas tablas existieran? Tablas hechas y escritas por la mano de Dios, pero Dios no lo juzgó. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando rompe las tablas, está actuando con los sentimientos de Dios. El pueblo había caído en idolatría y Dios quería romper su pacto con su pueblo, ¿ok? Y aquí hay más. Aquí hay cosas más profundas todavía en esto, que lo voy a tocar por arribita. Así que Moisés está actuando con los sentimientos de Dios, pero allá, cuando le pega a la roca, no está actuando con los sentimientos de Dios, está actuando con los de él. Y hay que tener cuidado, porque tú puedes actuar con tus sentimientos para tus cosas, pero para la obra de Dios tú no puedes actuar con tus sentimientos. Tienes que actuar con los sentimientos de Dios. Hoy en día habrá gente que tendrá que darle mucha cuenta a Dios, especialmente de estos profetas que hay hoy. Porque hoy en día vivimos un tiempo que usted le mete una patada a una piedra y le salen 4 profetas. ¿Y qué hacen estos profetas? Porque yo lo he observado cuidadosamente. Yo creo en el don de profecía. Dios me ha usado en el don de profecía. Pero eso tiene que ser una cosa muy delicada, y la persona que tiene el don tiene que estar muy seguro que está actuando con los sentimientos de Dios y no con los sentimientos de él. Porque hoy en día lo que hay son gente que han aprendido a leer las acciones y las formas físicas. Están en un altar las personas y hay una señora llorando, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Usted está triste. Ah, sí, estoy triste. Mi hija. Usted tiene problemas con la familia. ¿Ve?
y falsifican el don de Dios innecesariamente. ¿Ve? Entonces, aquí vemos en el caso de Moisés, hay que tener mucho cuidado. Si usted es un ministro de Dios y usted va a hablar en el nombre de Dios, que usted hable con los sentimientos de Dios. Aprenda a filtrar qué es tuyo y qué es de Dios. Entonces, vemos aquí este caso ahora, que ahora Dios le dice a Moisés que se alice, que haga 2 piedras. Y les dijo que quién iba a escribir en esas 2 piedras. Ahora noten, capítulo 34, versículo 27. Noten con cuidado. Póngale cuidado a ver si usted nota algo aquí rápido. Y dijo Jehová a Moisés. Moisés sube al monte, Moisés está en comunión con Dios, trajo las tablas están en blanco, ¿verdad? Dios le dijo que iba a escribir en ellas, Moisés va para allá, está con Dios esperando y dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué ven ustedes? ¿No ven nada? Que Dios le está mandando a Moisés que las escriba, pero le había dicho que él iba a escribir. Y usted dirá, pero ¿y por qué Dios cambió de parecer? Bueno, eso cuando llegamos al cielo, si usted quiere, vamos a investigarlo, porque yo no sé. Pero si Dios cambió de parecer, Él es el Dios todopoderoso, Él es el dueño del aire que respiramos, y que Él tiene derecho. Pero hay aquí una tipología en esto, enseguida vamos a describirla. Así que vemos aquí que ahora hay otras tablas escritas por el hombre, hechas por el hombre y escritas por el hombre. Pero lo que Moisés está escribiendo, ¿es humano o divino? La acción es humana, pero lo que está escribiendo es divino. Entonces aquí hay una combinación de algo, de materia, piedra, de acción humana y de acción divina. Entonces fíjense que esto es una gran tipología de lo que es la ley y la gracia. Porque el primer pacto, por causa de la desobediencia y de la ineficacia del hombre, tiene su fin, la ley. Y ahora se instala otro pacto, que es la gracia. Pero basada en ¿qué? En que el Hijo de Dios se encarne. ¿Ven? Lo humano y lo divino. Porque la gracia viene en la persona de Cristo. Y Cristo es tan hombre como nosotros y tan divino como Jehová. Entonces, estas segundas tablas son una tipología del pacto de la gracia, basado en el esfuerzo humano de Moisés, la humanidad y lo divino. Lo que tiene adentro es divino, pero lo físico, la materia, es humana. Y estas 2 otras tablas fueron las que entraron dentro del arca. Las primeras no entraron porque se rompieron, pero las que entraron dentro del arca de Dios, para entrar dentro del lugar santísimo, en la Shekinah de Dios, son estas. ¿Y cómo es que tú vas a entrar en la eternidad? En la Shekinah de Dios, en la presencia de Dios, porque has aceptado a Cristo, ¿ok? Que se encarnó, lo humano y lo divino. Así que ahí tienen esa tipología. No la tienen que aceptar si no les gusta, pero así la veo yo. Muy bien. Entonces vemos aquí que parte de la palabra de Dios fue escrita por el mismo Dios. Ese es el otro método. Primero Dios la habló, la gente la escribió. En este caso Moisés. Segundo, el mismo Dios escribió las mismas palabras que él había dicho. Y vemos otros ejemplos bíblicos en Daniel 5, donde la mano de Dios escribe en una pared. Así que hay partes en la Biblia que el mismo Dios escribió. Luego está dictado. Éxodo capítulo 34, versículo 27, estamos aquí. Versículo 27 y 28, vemos aquí que Dios le está dictando una vez más a Moisés
los 10 mandamientos que ya él oyó. Dios no le dice, ¿sabes qué? Escribe ahí lo que tú te acuerdes. No, le dicta y él escribe. Pero Moisés no solamente escribe esto, sino escribe 5 libros dictados por Dios. En algunos casos, en esos 5 libros, hay sueños, hay ángeles que se aparecen, hay otros métodos que llegaron a convertirse en la palabra de Dios. Pero mucho de lo que Moisés escribió es dictado directamente. Dios se lo da cuando entra al tabernáculo, cuando Dios habla con él. Porque mire, nos vamos a Éxodo 25. Éxodo 25, para que ustedes vean que Dios hablaba con Moisés y Moisés tomaba estas palabras y las escribía. Éxodo 25, versículo 21. Versículo 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio es la tapa del arca. Y se llama así porque sobre este propiciatorio se echaba una vez al año la sangre por el sumo sacerdote para que el pueblo de Israel, la nación, recibiera perdón. ¿Por qué se llama propiciatorio? Porque es el lugar donde se hacía al pueblo propicio. La acción de echar la sangre sobre el propiciatorio, Dios perdonaba al pueblo, el pueblo se convertía propicio, aceptable. En inglés me gusta mucho cómo le llaman a esta tapa del arca, le llaman mercy seat. The mercy seat, me encanta ese término, porque el asiento de misericordia o el lugar de misericordia, porque era allí, en el único lugar donde toda la nación de Israel recibía la misericordia de Dios, por el sacrificio que traía el sumo sacerdote de sangre. Entonces, fíjense, versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, en la tapa del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Que había dentro del arca las 2 tablas, esta segunda tabla, que había una vasija con el maná y que había la vara de Aarón que había reverdecido. No quiero entrar ahí mucho porque me iría muy lejos. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti. ¿De a dónde? Del arca. De allí, de encima del arca, en el lugar santísimo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Así que esa tapa se convirtió como una bocina. Bueno, fíjense que una bocina es un cajón. Y el hombre ha encontrado los elementos para que materia, bocina, hable. El arca hablaba, fíjense. Porque la voz de Dios, Moisés la oía ahí. Y lo dice aquí. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que allí, al frente del lugar santísimo, porque recuérdense que Moisés no podía entrar al lugar santísimo. Nunca entró al lugar santísimo. Al lugar santísimo entró solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces Moisés, para describir esto, a ver, vamos a describir el tabernáculo así, un flash. Están los escalones para subir al tabernáculo. Se entraba al primer recinto, que era el lugar santo. A la mano derecha estaba la mesa de los panes de la propiciación, que representa la palabra de Dios. A la mano izquierda está el candelabro, que representa a la iglesia. Al frente está el altar de oro y de incienso, que representa nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Luego hay un velo. Y detrás del velo está el arca, que viene siendo más o menos un poquito más chiquita que esta mesa que usted está viendo aquí. Pero Moisés se paraba delante del altar de oro, del altar del incienso, de la alabanza, de la adoración. ¿Y qué había? El altar, el velo, y luego la voz de Dios se oía de adentro.
Y dice aquí, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así, con excepción de sueños que tuvo Moisés, de visiones que tuvo, la visión del tabernáculo, que fue una visión, la mayoría de lo que él escribe lo recibe como una instrucción, como un dictado desde allí, desde ese lugar. Allí oía la voz de Dios. Así que aquí estamos viendo los métodos de que estas cosas que acontecieron se escribieron y llegaron a ser la palabra de Dios. Así que hemos visto audiblemente lo que Dios escribió, dictado. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. Muy interesante esto. Y si no termino, no importa, voy a hacer lo más que se pueda. Y continuaremos para la clase próxima. Recuérdense que esta sección del libro, yo quiero, si es posible, darla no en 5 clases, sino en 10. Porque hay partes del libro que tenemos que todas son importantes, pero hay algunas que son más básicas, que te dan un fundamento más sólido, y ahí yo quiero enfocarme un poco más. Muy bien, entonces vemos aquí en Apocalipsis 1, versículo 10 y 11, dice así. Y estoy en el Evangelio de Juan, fíjese nomás. No se ponga viejo, por favor, que mire las cosas que pasan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Y es también que esta Biblia está tan viejita que las hojas no quiero darle rápido como la hacía antes, de suavecito. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que fíjense, aquí la voz de Dios le está dictando a Juan. Y decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe. ¿Ves? ¿Están viendo un dictado ahí? Él está oyendo la voz de Dios y Dios le está diciendo escribe. No era eso lo que te hace. Bueno, aquí en Estados Unidos no me recuerdo yo de que te den dictado. Pero en los países, ¿sí dan dictado? Bueno, qué bien. En los países latinos, como carecían de libros, etcétera, casi todo era dictado. Y tú tenías el maestro leyendo a velocidad y tú tenías que escribir. Bueno, mira aquí, mira, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Así que vemos aquí un dictado, y lo que Dios le está diciendo a Juan llegó a ser el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, parte de lo que Juan escribe es visiones, tiene visiones. Parte de lo que escribe son revelaciones en el Espíritu. No oyó la voz de Dios audiblemente, por la voz de Dios dentro de él. ¿Ves? Revelaciones en el Espíritu. Y parte del libro de Apocalipsis está escrito en la misma voz del Señor que él lo está oyendo. ¿Ok? Y es más, que hay algunas partes donde él ve tremendas visiones y revelaciones y las va a escribir. Y cuando las va a escribir, que está muy interesante eso, porque Juan está escribiendo. Y cuando Dios ve que va a escribir, porque Juan va a escribir de la revelación lo que tiene dentro de él. En otra palabra, vi esto, y él no está hablando en altavoz y la casa era así, que esto era así, sino ya la vio, lo tiene adentro, y lo que él tiene adentro lo está escribiendo. Y cuando va a escribir ciertas cosas de lo que él tiene adentro, Dios le dice: eso no lo escribas. Eso no lo escribas. Que Dios podía ver en estos hombres que él hizo un fero, que los escogió, que le hizo un teos nesto, que le respiró su palabra. Asegurarse el mismo Dios, el que garantiza que esta palabra es la palabra de Dios. Muchas veces decimos,
son los hombres, sí, fueron hombres, eso es parte de la garantía, que fueron hombres que dieron sus vidas. ¿Ves? A Isaías, si no me equivoco, murió aherrado, lo cortaron con una sierra en pedazos. ¿Ves? Al mismo Juan lo echaron una paila, aceite hirviendo y sobrevivió. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A Andrés, creo que en la India lo apalearon. ¿Sabes lo que es apalear? No es que lo maten dándole palo, eso también es apalear, pero apalear era introducirle una estaca por su parte íntima trasera y hacer que esa estaca le entrara por todo su cuerpo y le saliera por acá. Y ahí lo colgaron. Entonces, eso es una garantía para nosotros de que si estos hombres lo que escribieron era una mentira, ¿quién va a resistir? Puede ser que uno muera por una mentira, pero todos. Entonces hay una garantía, pero hay una garantía superior. Y la garantía superior es que Dios estaba supervisando. El mismo Dios estaba supervisando. No solamente lanzó su Theopneustos, su soplo, no solamente hizo un fero y escogió a estos hombres especiales, sino que estaba presente cuando estos hombres escribían a través de su espíritu, a través de su presencia, corrigiéndolos, asegurándose de que cada palabrita que está aquí es palabra auténtica y la esencia del mismo Dios. Démosle un aplauso, Señor, por favor. Gloria sea su nombre. Entonces vemos aquí que en el libro de Apocalipsis hay cosas que Juan vio y cuando las va a escribir, Dios le dice, eso no, sé esas palabras, no escriba esas. Y no están escritas, no se sabe. Pero miren, hermanos, nos vamos al libro de Juan ahora. Esto, si lo quieren anotar, no lo tienen en sus notas. Pero en Juan capítulo, le voy a decir enseguidita porque el Señor me ha hecho un Theopneustos. Me ha recordado estos versículos. En Juan capítulo, enseguida voy a decirle. Juan capítulo 21, versículo 24 y 25, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, este Juan, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Noten lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habían de escribirse. ¿Qué nos está diciendo él? Nos está diciendo que él estas cosas, vámonos al capítulo 20 de Juan, capítulo 20 de Juan, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo? Pudiéramos escribir tantos libros. Lo dijo ahí, que ni en el mundo cabrían, llenaríamos el mundo de libros de todas las cosas que hizo Cristo. Pero estas son las que el mismo Dios escogió. Estas. Qué tremendo, que el milagro de los panes y los peces aparecen en los 4 evangelios. Dios quiso la repetición. Así, esta sagrada palabra. Así que vemos aquí el dictado juega un gran papel en el asunto de la revelación. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro método? Me quedan 20 minutos, voy a seleccionar acá de los que me quedan, los que pienso que son más importantes, ¿ves? Vámonos hasta el último y después regreso y escojo otro. Nos vamos al número 10, ¿ok? ¿Ok? Nos vamos al número 10. Voy a ir del 10 escogiendo algunos. Al número 10, ¿qué dice?
investigaciones cuidadosas. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 1, porque veo que el tiempo se me está agotando y voy a escoger las cosas más necesarias nada más. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Ok? Con relación a este tema, de cómo nos llegó la Escritura. Puesto que ya muchos, así que Lucas, a ver si no me equivoco, Lucas escribe 48 años después de la cruz. Así que habían pasado 48 años después de la cruz. Marcos creo que escribe 40 años, viene siendo el primero. Algunos dicen que Marcos es el primero que escribe, otros dicen que es Mateo. Pero Marcos creo que escribe en el 40, Mateo posiblemente 38, después de Cristo. Y estas fechas no son exactas. Son fechas donde hay 3 o 4 años de aproximación, así. Y Juan viene siendo el último que escribe. Pero Lucas escribe 40 años después de la cruz. Sería Jesús murió en el año 33, más 40 es el año 73, si no me equivoco, ¿no? 3 años después que Jerusalén queda destruida. Okay, algunos calculan que Lucas escribió un poco más lejos. Pero definitivamente escribe después que Jerusalén fue destruida, que fue destruida en el año 70. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuántos? ¿Cuántos habían tratado? Fíjense que 40 y pico años después, ponle 50 años después, que aconteció. Ahora fíjense, yo me convertí 50 años atrás y yo le podría contar a usted todos los detalles exactos de lo que pasó cuando me convertí. Hay veces cuando narro mi conversión, narro pedazos nada más. Pero yo pudiera contar todos los detalles. El clima que hacía en ese día, donde yo estaba, cómo se miraba el cuarto de la sala de mi casa, porque fue en un programa cristiano. De qué color era la televisión del programa. El programa que yo estaba viendo, de qué tipo, qué marca era el televisor. Todo, yo me recuerdo clarito. Vaya, que lo que Lucas vio, lo que Lucas se le contó a él, aunque hayan pasado 50 años, recuerde que aquí también influye el teonesto, influye la revelación que Dios le está dando a él. Fíjense con cuidado, qué interesante está esto. Así que llega a la conclusión que ya que tanto han escrito las cosas que habían pasado entre ellos, a él Dios lo manda a escribir también. Y vuelvo a leer el versículo 1, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron. En el caso de Lucas, no las vio. Él no vio la multiplicación de los panes y los peces, porque se convierte bajo el ministerio de Pablo. Es un discípulo de Pablo. Entonces, él aprendía las cosas igualitas como las estamos aprendiendo nosotros. Es más, nosotros tenemos más ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos las cosas de la Biblia por un predicador, por uno que nos lo dijo, un testimonio oral. Pero tenemos el escrito, que lo podemos leer. Lucas no tenía toda la Biblia todavía. ¿Ves? Pablo todavía, bueno, sí, Pablo había escrito todas sus epístolas, porque cuando Lucas escribe esto ya Pablo había muerto. ¿Ves? Pero, en otras palabras, no tenía todos los medios, los recursos que nosotros tenemos. Así que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros que han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Así que, ¿qué está diciendo Lucas? Recuerden que Lucas es un doctor y que es griego. Es el único griego que escribe la Biblia. Escribe el libro de los Hechos, escribe el libro de San Lucas y es el único gentil que escribe en la Biblia. Mateo era hebreo, Marco era hebreo, Juan era hebreo,
Pablo era hebreo, Santiago era hebreo, Judas era hebreo, Juan era hebreo, todos eran hebreos. Él es el único gentil que escribe. Pero está escribiendo, noten lo que está escribiendo, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas? Lo que voy a escribir no me lo contó cualquier loco por ahí. Fueron los siervos de Dios. Y aquí lo dice. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Así que se tomó los detalles, buscó a las personas que estaban vivas todavía. Algunos creen que Lucas se entrevistó con María, porque los detalles que él da en los capítulos donde se le revela el arcángel, el capítulo 2, los detalles que él da de María, cuando María está sola, cuando se le aparece el ángel, lo que dijo el ángel, lo que dijo María, solo ella lo sabía. Y si usted se fija, ese recuento no aparece en ningún lugar de la Biblia, aparece ahí nada más. Entonces, vemos aquí que Lucas se tomó el tiempo de buscar los testigos oculares que vieron a Lázaro resucitar, que vieron a los leprosos ser sanos, que vieron al paralítico levantarse y cargar su lecho. ¿Ve? Las personas que quedaban vivas, porque ¿cuántos milagros hizo Cristo? ¿A cuántas gentes? Fíjense que el mismo Juan dice que tantos hizo que no se pueden ni escribir. Entonces mucha de esa gente quedaba viva. ¿Ves? ¿Ves? El endemoniado Gadareno. No sabemos quiénes él entrevistó, pero se aseguró, versículo 3, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Fíjense el énfasis de sus palabras. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Teófilo era un discípulo, parece que del apóstol Pablo también, y ahora Lucas nos escribe este glorioso y precioso libro que tenemos nosotros. Así que fíjense qué cuidado se tomó Dios en los hombres que escogió, en las formas que Él escogió para traernos esta palabra. Muy bien, ¿qué más? Vámonos al subtítulo 9, dice Acuerdo de los Apóstoles. Acuerdo de los Apóstoles. Muy bien, en Hechos capítulo 15, aquí vemos el primer concilio de la iglesia. Ahora fíjense que el mismo Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. ¿Y qué es un concilio? Un concilio es cuando se reúnen los ministros, un grupo de ministros, para decidir cosas doctrinales, para tomar decisiones con cosas de la iglesia. Y este es el primer concilio, la primera reunión que tienen los apóstoles, los ministros de Dios, para discutir qué hacer con todos los miles de gentiles que se están convirtiendo. Y ve, el apóstol Pablo está aquí, ha venido a Jerusalén a presentarle esta situación a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que son millones y no están circuncidados? ¿Los vamos a obligar a guardar la ley? El argumento de Pablo, si nosotros, se incluía él, si nosotros no la pudimos guardar, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí viene en este concilio, hay una discusión, léase todo el capítulo 15, muy interesante, tómese el tiempo de leerlo, de estudiarlo, pero el versículo 9, para ir al grano de lo que estamos estudiando, que lo que es palabra de Dios, también fueron decisiones de los apóstoles. ¿Okay? Hechos 15, versículo 19, dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, Jacob, el medio hermano del Señor, que se convirtió después de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Así que vemos aquí que hay un acuerdo, una conclusión de qué es lo que se debe hacer. Y en el versículo 28, versículo 25, leamos también, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, acuerdo de los apóstoles, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestro amado Bernabé y Pablo. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Así que no fue una decisión tomada así con ligereza. Oraron, ayunaron, le preguntaron a Dios, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Le vamos a decir que se circunciden? ¿Que guarden el sábado? ¿Que guarden toda la ley? ¿Que guarden todos los días de fiesta? ¿Que guarden todos los ritualismos de la ley? Ahora el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Así que esas son las cuatro cosas principales que por el momento se le entregó a la iglesia gentil. Ya después se vienen agregando otras cosas en las epístolas del apóstol Pablo. La doctrina, lo que nosotros guardamos, está básicamente en todo el Nuevo Testamento, pero más en las epístolas de Pablo. ¿Ok? ¿Y qué guardamos nosotros de la ley? Entonces, que no tenemos que guardar más nada de la ley. ¿Qué tenemos que guardar nosotros de la ley? Todo lo que está, esto es muy importante, todo lo que está aprobado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos? Si usted se quiere circuncidar por cuestiones de salud, porque usted quiera, lo puede hacer. Pero no es una demanda de Dios. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos? Porque no está ratificado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo en vez del sábado? Porque no está ratificado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia se reunió en domingo. Pentecostés fue en domingo. Vemos a Pablo cuando iba a la sinagoga en sábado, pero iba para predicar a Cristo y los que se convertían los sacaba de la sinagoga, se formaba la iglesia y tenían su servicio el domingo, porque Cristo resucitó en domingo, Pentecostés en domingo, y en todo el libro de los Hechos la iglesia nunca se reunió en sábado. Siempre se reunió el primer día de la semana, el domingo. Entonces, vemos aquí que hay un acuerdo por los apóstoles y eso llegó a ser palabra de Dios. Lo estamos leyendo en nuestra Biblia. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver qué más. Sueños, por sueños. Ya nos quedan unos 5 minutitos, así que voy a ser bien breve. Génesis capítulo 28 se lo voy a narrar. Génesis capítulo 28, usted tiene ahí la historia de Jacob, cuando sale huyendo de su hermano Esaú y llega a Betel y está orando y de noche Dios le da una visión. Y ve una escalera que está apoyada en la tierra y llega hasta el cielo y ángeles que suben y bajan por esa escalera, ¿ves? Mostrando esa escalera proféticamente a Cristo. En otras palabras, lo único que nos une a nosotros del cielo es un camino que es Cristo. Y no quiero profundizar mucho ahí, porque hay mucha tipología y mucha interpretación espiritual. Pero sí quiero que leamos unos versículos y con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y con esto terminamos hoy. Mateo capítulo 1. Eso de ustedes que nos están viendo y tienen el libro, la página 155, hay 10 diferentes maneras que Dios utilizó para que esta Biblia llegara a ser la palabra de Dios. Habló audiblemente y eso se convirtió en palabra de Dios, se escribió después. Dios mismo escribió cosas que
se convirtieron en la palabra de Dios. Dios dictó a sus profetas las cosas que se convirtieron en la palabra de Dios. Los profetas escribieron también por la tradición oral, por lo que Abraham le contó a Isaac, Isaac le contó a Jacob, etc. Y por fin todo eso llegó hasta Moisés y Moisés lo escribió en el libro de Génesis. Muy bien, por sueños, vamos a llegar ahí, Mateo capítulo 1, versículo, lo tienen sus notas, se me perdió, aquí está, ya, lo voy a marcar para que no se me pierda. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Pero me quiero quedar en el capítulo 1. Usted tiene una cita del capítulo 2, está correcto, porque tiene que ver con los sueños que ven, el sueño que ven los magos del oriente, donde Herodes le dice que regresen a él y Dios le habla por sueño a los magos y los magos no regresan a Herodes. Pero quiero que nos enfoquemos en José. En José dice, el nacimiento de Jesús, versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Están leyendo conmigo? En versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Usted entendió esto? El San José. San José fue un hombre que tuvo fallas también. ¿Qué quería hacerla? Dice que no quería infamarla. ¿Qué significa? ¿Qué pensó? Fíjense que esa palabra es muy importante. Porque él creyó que lo que María le contó, porque nadie sabía que María estaba embarazada, solo ella. Ahora, dice aquí que José es su marido. Eso quiere decir que ya se habían casado civilmente. No habían tenido la religión, la ceremonia religiosa, pero se habían casado civilmente porque dice su marido. No era justo y no quiso infamarla, entonces no creyó lo que ella dijo. Entonces, él no quiso ser la persona que públicamente la delatara. ¿Se dice dilatara o delatara? Dilatara. Delatara. ¿Por qué? Porque traía una sentencia de muerte eso. ¿Y qué quiso hacer? ¿Qué dice aquí? Quiso dejarla y ni siquiera despedirse. Sino estaba esperando que llegara la noche para preparar el burro, cargarlo y despacito, sin que nadie lo viera, patica para que te quiero. ¿Usted vive en eso, hermano? ¿Ve? Estos hombres santos, llenos de defectos también. Y pensando en él, en esto, meditando, hermano, cómo lo hacía. Tengo que esperar que los vecinos se duerman, tengo que fijarme que no tengo una vela prendida y tengo que hacer algo, amarrarle una soga en la boca al burro para que no haga bulla. Tengo que ver cómo le voy a hacer porque yo me voy de aquí. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Lo ven ahí? Y este sueño se convirtió en la palabra de Dios. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, ¿tu qué? Tu novia, tu prometida, tu mujer, ¿ves? Ya estaban casados. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y este sueño se convirtió en palabra de Dios. Y hay muchos sueños en la Biblia que llegaron a ser palabra de Dios. Hay muchos detalles aquí que no hemos estudiado hoy, los mencioné al principio de la clase, precisamente pensando en esto, que no me iba a alcanzar el tiempo, pero esto yo creo que es suficiente para que cuando usted lea esta Biblia, usted diga, mi Diosito se tomó 1500 años
y escogió cada palabra que hay aquí para mí y para cada uno de nosotros. Un aplauso al Señor. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu santa palabra. Bendice a los estudiantes que han venido aquí. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.